Buenos días, doctor, compañeros. Nuestro grupo tiene el agrado de presentarles los delitos informáticos tipificados en el COIP. Los integrantes de este grupo son Shirley Andrade, María Castillo, Alejandra Remache, Jonathan Guanoquiza, David Pozo y José Torres. Hoy en día en nuestra sociedad los delitos físicamente ya no son tan concurrentes, pues ahora las plataformas digitales son las que han tomado la ventaja, siendo estas la gran arma para los seres humanos en contra de los mismos. Desde un infante hasta un adulto coge gran ventaja en las plataformas informáticas, sabiendo que un delito informático tiene la posibilidad de escudarse bajo el anonimato. El delito informático es el más elegido por los delincuentes para cometer actos ilícitos sin ser reconocidos fácilmente. Es así que estos ilícitos se realizan con la ayuda de tecnologías o las llamadas TICs. Las infracciones informáticas en el Ecuador fueron tipificadas por primera vez el 10 de agosto del 2014, donde se incorpora una serie de acciones delictivas que se encuentran en el Código Orgánico Integral Penal. Es así que la primer delito por mencionar serían los delitos informáticos con carácter sexual. Estos temas sexuales como la explotación, la pornografía, son de comercio y uso en contra de niños y adolescentes, dejando de ser un mal poco común a pasar a ser un gran problema cotidiano y diario. Es así que el primer delito que vamos a ver es que se encuentra tipificado en el artículo 103, que nos habla de la pornografía con utilización de niños y adolescentes. Aquí la conducta se trata de fotografiar, grabar, producir, transmitir o editar en un tipo de contenido que sería visual, audiovisual, desnudos, semidesnudos, que sean reales o simulados en soportes o formatos tanto informáticos como electrónicos. Vemos aquí que la pena va a variar, empezando de una pena de 13 a 16 años si se concurre con esta actividad. Es así que se podría agravar esta pena en caso de que se promueva o se divulga este material con violación o con amenazas, por lo que encontraríamos una pena de 16 a 19 años, y en caso de tener que es la persona o el autor del delito es una persona cercana al niño o al adolescente, puede ser su padre, puede tener parentesco o puede tener una relación cercana a su familia, tendría una pena de 22 a 26 años. Seguido a esto, la comercialización de este contenido pornográfico también está tipificado. El publicitarlo, el comprarlo, poseerlo, transmitirlo, descargarlo o venderlo por cualquier medio electrónico, que sobre todo tenga un fin para uso personal o de intercambio, cualquiera que sea, tendría una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Junto con esto, también podríamos encontrar la distribución del material pornográfico, pero este no debe confundirse con el anterior, pues este tipo tiene la diferencia de que esta distribución será con el fin de que el material pornográfico llegue a manos de niños, niñas y adolescentes. Es así que podremos encontrar que se busca difundir, vender o entregar a los niños, niñas y adolescentes el material, por lo que esta pena privativa de libertad será mucho más reducida, ya que no tendrá la utilización de los niños en el material pornográfico, sino que ellos serán los destinatarios. Por lo tanto, su pena es de 1 a 3 años. Continuando esto, tenemos el tipo del artículo 173, que es el contacto con menores de 18 años para una finalidad sexual. Es así que esto se trata de la propuesta o concretar un contacto, un encuentro con un menor de 18 años, siempre y cuando se acompañe de actos materiales que se encaminen a que tengan una finalidad sexual o erótica. Es así que la pena privativa de libertad va a variar. Si es solamente la propuesta, será de 1 a 3 años. Si encontramos que se hace bajo amenazas, con una pena de 3 a 5 años, y de la misma pena será si se realiza basándose en una identidad falsa. Además, encontramos en el artículo 164 la oferta de servicios sexuales con menores de edad por medios electrónicos. ¿Cuáles son estos medios? Son como correos electrónicos, chats, mensajerías, redes sociales, blogs, donde se pueda publicitar a un menor para ofrecerlo como servicio sexual. Es así que podemos ver que se utiliza, se facilita o se oferta a los menores de edad como servidores sexuales. Esta pena privativa de libertad tendrá de 7 a 10 años. A más de esto y muy aparte, podemos encontrar otro de los delitos informáticos más severos, que es la violación a la intimidad.
Aquí encontramos que las características se basan en que la violación a la intimidad y la información no contarían con el consentimiento o la autorización legal de a quien le pertenece esta información. Esta se debe basar y se debe realizar en soportes informáticos de comunicación que sean privados o reservados, de cualquier manera. Así la persona accede, interpreta, examina, graba, reproduce, publica, copia todo aquel dato que sea personal a través de mensajes, de audios, de videos y de toda índole. Es así que la violación a la intimidad se pena en el Ecuador de 1 a 3 años. A continuación, mis compañeros. Ya. A continuación yo les voy a hablar del artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, el cual tipifica el delito de estafa. Para entender lo que es la estafa, primero debemos de darle una definición en el sentido de que esta sería un delito en que se consigue un lucro valiéndose del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza. Esto según Cabanelas. El artículo 186 indica que el delito de estafa es el cual aquella persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para otra, use mediante simulación de hechos falsos u ocultamiento de actos verdaderos, o induzca al error a otra persona con el fin de que se efectúe un acto que perjudique su patrimonio o el de terceros. Tipos de sanciones y estafa. Reciben una pena privativa de libertad de 30 a 90 días toda persona que emita boletos o entradas a eventos masivos en escenarios públicos, los cuales sobrepasen el número del aforo autorizado por la autoridad competente. También recibe una pena de libertad de 5 a 7 años en los siguientes casos. La persona que defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares, cuando ésta sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin legítimo consentimiento de su propietario. También la persona que defraude a través del uso de dispositivos electrónicos que alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático para capturar, almacenar, copiar o reproducir información de tarjetas de crédito, débito, pago o similares. También aquella persona que entregue certificación falsa sobre operaciones o inversiones que efectúe una persona jurídica. También la persona que induzca a la compra o venta pública de valores por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. Y por último, la persona que efectúe cotizaciones o transacciones ficticias respecto a cualquier valor. Todos los antes mencionados serían sancionados con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Por último, tenemos los que son sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años, los cuales serían la persona que perjudique a más de 2 ciudadanos o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a 50 salarios básicos unificados, y la persona y la estafa cometida a través de una institución del sistema financiero nacional, de la economía popular y solidaria, que realicen intermediación financiera mediante el empleo de fondos públicos o del seguro social. Las estafas más recurrentes en el Ecuador serían la compra o intercambio de artículos en Internet o redes sociales, estafas piramidales que se considerarían estafas masivas, compra-venta de vehículos robados en las fronteras con Colombia y Perú, compra-venta de autos clonados y compra-venta de automotores con documentos falsos. Los medios por los cuales se realizan estas estafas serían hojas volantes, llamadas, mensajes de texto, internet, redes sociales y aplicaciones móviles como WhatsApp. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El artículo 190 del COIP tipifica la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Debemos de ver los antecedentes. En las últimas décadas, el Ecuador ha sufrido profundas transformaciones económicas, sociales y políticas. La Constitución del 2008, aprobada en las urnas, impone obligaciones implazables y urgentes como la revisión del sistema jurídico para cumplir con el imperativo de justicia y certidumbre.
Citaré al especialista Páez Rivadeneira, quien en el 2010 planteó que el Código Penal ecuatoriano en materia de delitos informáticos siempre ha presentado deficiencias graves y aunque el uso de la tecnología en nuestro país es nueva, lo que podría entenderse como excusa, la prevención en este tema no ha sido la adecuada. El gran avance fue la Ley de Comercio Electrónico, Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas promulgada en 1999. El artículo 190, tipifica la figura de apropiación fraudulenta por medios electrónicos en el sentido que las personas que utilicen fraudulentamente un sistema informático o redes sociales y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien jurídico o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de una persona o de un tercero, o en beneficio suyo o de otras personas, alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionado con pena privativa de 1 a 3 años. Siguiente, por favor. Ya. La programación o modificación de información de equipos terminales móviles. Esto está tipificado en el artículo 191 del Código Orgánico Integral Penal. Según el artículo 191, la persona que reprograme o modifique la información de identificación de los equipos de terminales móviles será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Este medio se usa bastante para modificar o alterar los teléfonos móviles con el fin de sacarlos a la venta, los teléfonos que hayan sido robados previamente. A continuación, mi compañero. Ya. A continuación, procederemos con el análisis de los artículos del Código Orgánico Integral Penal que respectan a los delitos informáticos. Siguiente diapositiva, por favor. Según lo señala el artículo 192 del mismo cuerpo legal que refiere al intercambio, comercialización o compra de información de equipos y terminales móviles. A partir de esto, vamos a analizar las siguientes palabras que engloban al artículo. La primera tenemos respecto a la base de datos, la misma que se denomina así al conjunto de datos ordenados de modo que puedan ser modificados y accedidos para su lectura de modo rápido y preciso. Por lo tanto, podemos mencionar que en la actualidad las bases de datos permiten recopilar información relevante de cada ser humano. Cabe señalar que estas sirven para la interacción entre las personas de un círculo social. Por lo general, esto lo encontramos dentro de las redes sociales y sitios web utilizados de manera más frecuente. La siguiente palabra que conlleva análisis es la información de identificación. Esta es cualquier dato que podría identificar potencialmente a un individuo en específico. Es de tal manera que dicha información puede ser utilizada para distinguir a una persona del resto, es decir, la podríamos llegar a identificar. Por lo general, quienes buscan esta información lo hacen bajo el anonimato, pues el uso de la misma no siempre es para algo ilícito. Dicha información también es conocida como PII y puede ser transmitida en forma no cifrada, sin resultar en daño alguno para cierto individuo. Además, este PII no sensible puede ser fácilmente obtenida de registros públicos, guías telefónicas, directorios de empresa y demás sitios web. Dentro de este tipo penal, como tal, se contempla una sanción con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, según nos establece el artículo 193 del mismo cuerpo legal, que alude al reemplazo de identificación de terminales móviles. Dentro de este tipo penal encontramos ciertas palabras claves, que es la etiqueta de fabricación de los terminales móviles, que contienen información de identificación de dichos equipos. El delito como tal consiste en colocar en su lugar otras etiquetas con información de identificación falsa o de diferente a la original.
Dentro del análisis del siguiente artículo desglosaremos como tal este término. Terminales móviles. Se refiere a terminal móvil de datos o computadora digital móvil a un tipo de computadora utilizada en autos o servicios de transporte, también logística militar, fletes, control de inventario, vehículos de emergencia, entre otros, que sirve para comunicarse con una oficina central. Asimismo, las terminales móviles de datos disponen de una pantalla para ver la información y un teclado para el ingreso de datos. También suelen poder conectarse con periféricos como taxímetro, radios, entre otros. Ahora bien, hablaremos de las etiquetas de fabricación. Este término alude al producto que contiene la información escrita sobre dicho artículo. Una etiqueta puede ser de embalaje, impresión o simplemente una hoja adherida directamente. Es entonces donde se configura el delito cuando se cambia esta información, es decir, se coloca otra de diferente procedencia para engañar al consumidor y como tal, para engañar a la persona que quiere acceder a un cierto producto. Y es ahí cuando se comete este tipo de delitos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, según lo estipula el artículo 194 del COIP, refiere a la comercialización ilícita de terminales móviles. La persona que comercialice terminales móviles viola las disposiciones y procedimientos previstos en la normativa vigente. Como tal, tenemos a la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones. Dentro de este delito se contempla una pena privativa de libertad, de igual manera de 1 a 3 años. Una vez analizado lo que es una terminal móvil, les hablaré lo que establece la Ley de Telecomunicaciones. Dentro de su artículo 87 existen las prohibiciones, en el cual encontramos el uso y comercialización de equipos que utilicen terminales de espectro radioeléctricos que puedan impedir o interrumpir la prestación de servicios, de tal manera que se genera y degrada un daño. La comercialización de equipos terminales que utilicen este espectro radioeléctrico y sean incompatibles con el Plan Nacional de Frecuencias. También tenemos la comercialización de equipos de terminales que hayan sido bloqueados y que no puedan ser activados por los usuarios en las distintas redes. A modo de conclusión respecto del análisis de estos 3 artículos, tenemos que establecer que la normativa vigente ecuatoriana tipifica los delitos informáticos que eluden no solo la base de datos, sino también a la información de identificación, pues los dos términos, a pesar de escuchar de una manera similitudes dentro de sus respectivas definiciones, no son lo mismo, ya que engloban diferentes propósitos. Además, es importante señalar que nuestra normativa maneja concordancias con otras leyes para de tal manera complementar y evitar vacíos legales a la hora de sancionar dichas conductas. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar de los siguientes artículos descritos en el COIP. Como han mencionado mis compañeros que me antecedieron, los delitos informáticos están latentes dentro de la sociedad, puesto que utilizan varios medios o mecanismos para poder realizarlos. Es así como en el artículo 195 del Código Orgánico Integral Penal se tipifica a la figura de la infraestructura ilícita, que es aquella persona que posee infraestructura, programas, equipos, bases de datos o etiquetas que permitan reprogramar, modificar o alterar la información de identificación de un equipo terminal móvil, será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Este artículo tiene como finalidad regular las prácticas desleales, ya que prohíbe y sanciona que las personas que posean cierta infraestructura, equipos, bases de datos u otros medios tecnológicos programen, modifiquen o alteren la información de los servicios de telecomunicación. Ante esta situación, el Ministerio de Telecomunicaciones ha solicitado a la ciudadanía mediante un comunicado que quienes adquieran estos distintos equipos electrónicos como celulares o servicios de telecomunicación lo hagan de manera lícita para evitar sanciones que conlleven a la privación de libertad. Por lo que se puede desglosar que cualquier actividad que se relacione con el uso ilegal de estos aparatos electrónicos o de servicios de telecomunicaciones serán considerados delitos, por lo que serán sancionados con penas privativas de libertad. Siguiente diapositiva, por favor. Otro tipo de delito informático que se encuentra es el de supresión, alteración o suposición de la identidad, que atenta en primer lugar contra el derecho a la identidad. Este
Esta identidad es entendida como aquellos datos básicos que permiten identificar a una persona por su nombre, su filiación, el lugar de nacimiento, su número de documento nacional de identidad, por lo que esta identidad implica todos los datos que corresponden para su identificación. Al ser un derecho, este también se encuentra descrito en la Constitución, por lo que le corresponde al Estado y es deber proteger estos datos que son proporcionados a los diferentes sistemas de registro del mismo. Siguiente, por favor. Dentro de este artículo tenemos varios verbos rectores, como lo son impedir. ¿Qué entendemos por impedir? Se entiende que es el acto de imposibilitar que se inscriban los datos de identidad de una persona en el registro de Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Alterar, que es el acto de cambiar los datos en la inscripción de nacimiento de un nacido o de los datos propios, para que estos datos se vean alterados una vez que ya hayan sido subidos al sistema de registro. Tenemos también el verbo añadir, que se refiere al acto de argumentar o incorporar datos falsos en los registros de la Dirección General del Registro Civil. También tenemos el verbo suprimir, que es el acto de omitir o hacer desaparecer ciertos datos de identidad. También tenemos inscribir, que se entiende por el acto de registrar en relación a al artículo que nos corresponde del 211 del COIP. Se entiende que es el acto de registrar como hijo a una persona que legalmente no le corresponde este parentesco, y a la vez tenemos el verbo que se declarar, que es aquel verbo que hace alusión a declarar falsamente ante la autoridad competente el fallecimiento de un nacido, diciendo que éste ha muerto cuando no ha sido así. Es por ello que este artículo tipificado, siguiente por favor, en el COIP tiene relación con el derecho a la identidad, que implica que éste se mantenga latente durante toda la vida de la persona, sin que otras personas o circunstancias alteren la misma o contribuyan a su manipulación. Por consiguiente, toda alteración o supresión de los datos de identidad de una persona por medio de programas informáticos, partidas, tarjetas índices, cédulas o cualquier otro documento emitido por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación constituyen un delito, a la par que se puede constituir otro delito, que sería la falsificación de los documentos. Siguiente artículo, por favor. El artículo que nos corresponde analizar en este momento es el artículo 229, que se da sobre la revelación ilegal de la base de datos. En este sentido, se tiene que, para el cometimiento del delito de la revelación ilegal de una base de datos, se debe contar con información que sea confidencial o reservada, entendiendo que la información confidencial es aquella información pública que no está sujeta al principio de publicidad, ya que es personal, mientras que la información reservada se da en los casos de la administración del Estado, como pueden ser los documentos clasificados de manera motivada y que son reservados de manera estricta por el Consejo de Seguridad Nacional y que contienen elementos de gran relevancia, puesto que esa información puede contener alguna expresión dada por la ley de carácter reservado. Es por ese motivo que en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, se describe el derecho a la protección de los datos, ya que toda esta información proporcionada debe ser resguardada o protegida por los sistemas informáticos y de seguridad que proporciona el mismo Estado. De esa manera se va a proteger el derecho a la intimidad y la privacidad y el secreto de las personas. Por otro lado, quienes cometan este ilícito se debe entender que pueden tener este acceso a la información de manera legal o ilegal, ya sea por una persona que utilice el hackeo o el craqueo, o algunos funcionarios o servidores públicos. En este caso, quien cometa este delito y sea funcionario del Estado tendrá una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Y muchas gracias, doctor y compañeros. Continuando con la exposición, tenemos el análisis del artículo 230, el cual habla sobre la interceptación ilegal de datos. Este está dividido en 3 numerales. En el primero de ellos nos manifiesta que el responsable es toda persona natural que obtenga información protegida mediante cualquier medio de forma ilegal. Ahora bien, este tipo de delito es de carácter parcial, esto debido a una limitación propia del derecho al acceso a la información.
siendo requisito necesario para obtener la autorización por parte, sea de una autoridad judicial o no judicial, en donde repose dicha información. El objetivo esencialmente debe ser para fines legales, los cuales deben tener estricto apego al debido proceso, caso contrario se estaría incurriendo en este tipo de delito. Entonces, la obtención de forma indebida de información con carácter reservado o protegido ya es sancionable de por sí, sin importar en este contexto el fin para el cual se la vaya a utilizar. Un ejemplo de ello podría ser el caso de los derechos de autor, mediante la ruptura de sistemas de seguridad para apropiarse de programas o herramientas computacionales, que son propiedad evidentemente de otra persona o hasta de terceros, y esta información se le emplea en beneficio del autor del delito. En palabras de Marcelo Huerta y Claudio Líbano, en el contexto de la doctrina se define a este tipo de delito como espionaje informático y se le entiende como el acceso no autorizado a los sistemas informáticos, que consiste en acceder de manera indebida, sin autorización o contra el derecho a un sistema de tratamientos de la información con el fin de obtener una satisfacción, sea personal, para sí mismo o para terceros. Dentro del numeral 2 del mismo artículo se manifiesta que todas las acciones que se encuentran descritas en este están encaminadas a que el sujeto pasivo, el cual va a incurrir de forma engañosa en páginas fraudulentas para lograr obtener así información personal, bancaria, etcétera, en beneficio del delincuente de una forma ilícita para sí mismo o para terceros. Este tipo de delito se puede cometer de distintas maneras, como el caso de la manipulación de datos, sean estos de entrada, se refiere a las modificaciones y acciones propias del computador, o de salida, como los fraudes generalmente por medio de cajeros, para extraer información de la víctima contenida dentro de un ordenador, como lo son las claves de acceso, los números de tarjeta de crédito, información personal, etc. También se utilizan los caballos de Troya, que son programas destructivos que se infiltran de forma anónima en las aplicaciones, los juegos, los programas de los ordenadores. Por ejemplo, se da el caso de que un juego que nosotros descarguemos desde la web, sin conocer que este lleva dentro un código escondido, el usuario al momento de instalarlo y ejecutarlo, a la vez realiza también acciones como la obtención de los códigos, copias de información dentro de archivos, intromisión de virus, etc. Y también tenemos el denominado phishing, que es la suplantación generalmente de entidades públicas y privadas por medio de los sitios web, correos electrónicos, llamadas, mensajería instantánea, etcétera, en donde se solicita al usuario ingresar datos personales, los cuales van a ser obtenidos por medio de encuestas generalmente. Finalmente, en los numerales 3 y 4 de dicho artículo, del artículo 230 del COIP, se sanciona de forma reiterativa la obtención ilegal de los datos, pero de una forma específica se refiere a la información vinculada con los datos de tipo financiero, sin importar aquí también la forma o la técnica que sea empleada para su utilización, ya que el autor bien puede lograr consumar este tipo de conducta antijurídica, cometiendo además otros delitos o por medio del auxilio también de un tercero que le haya brindado las debidas facilidades para tales fines. Dicho delito está sancionado con una pena privativa de libertad en sus 4 numerales de 3 a 5 años. Siguiente, por favor. El artículo 231 se refiere a la transferencia electrónica de activo patrimonial, un delito que también se encuentra sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Es pertinente notar que en el Código Orgánico Integral Penal, en la disposición legal, se da paso libre a una interpretación en razón de que en su redacción, dentro de este artículo, se utiliza una terminología bastante subjetiva al referirse al activo patrimonial, del cual surgen distintas interrogantes, como ¿qué se debe entender por activo patrimonial? ¿Qué tipo de bienes y derechos constituyen este activo patrimonial? Los bienes y derechos que le constituyen de valor deben tener para ser considerados como un activo patrimonial, etc. Esto genera entonces un verdadero problema al momento de querer sancionar dicha conducta ilícita, al no existir una delimitación sobre el daño que se va a generar o producir en contra de este activo patrimonial. Pues mal haría el Estado entonces en intervenir y sancionar aquellas conductas que no merecen la intervención del derecho penal, ya que a su vez se estaría violando los principios de mínima intervención del Estado que se encuentran reconocidos como principios dentro de la Constitución en el artículo 195.
En la doctrina a este tipo de delitos se lo denomina como sabotaje informático y se entiende como toda acción típica, antijurídica y dolosa destinada a destruir o inutilizar el soporte lógico de un sistema computacional empleando medios computacionales. Los mecanismos más empleados para ejecutar este tipo de delitos informáticos es el uso de programas destructores, por medio de los cuales se puede borrar enormes cantidades de información, sea en corto o largo tiempo, a fin de eliminar cualquier rastro de intromisión dentro de los sistemas informáticos. Nosotros entonces tenemos así las bombas lógicas y los virus. Las bombas lógicas pueden ser programadas para ser activadas en un momento y en un lugar determinado, ya que mientras estas no estén activas, se mantienen en reposo. Y el objetivo principal, una vez que se ejecutan, es borrar información, principalmente contenida dentro de discos duros, mostrar o enviar inclusive correos electrónicos y también ejecutar acciones propias del ordenador. Por otro lado, los virus tienen el objetivo de alterar el normal funcionamiento de la computadora, sin el permiso, evidentemente, o el consentimiento de su usuario, pudiendo destruir así de forma intencionada los datos que se hayan almacenado dentro de este. Generalmente se ejecuta a través de programas de software malicioso. También en la actualidad incluso se puede llegar a ejecutar por medio de las aplicaciones de mensajería instantánea, como es el caso de WhatsApp, por medio de formularios donde se ingresa información personal y hasta por medio de correos electrónicos, donde también se presenta al usuario por ejemplo, un audio que está pendiente de reproducir, pero al momento de darle play, se direcciona a una web maliciosa donde también se ingresan datos personales, generalmente tarjetas de crédito, cuentas bancarias, claves de acceso. Cámbiale, por favor. Tenemos también el artículo 232, el que se refiere al ataque a la integridad de los sistemas informáticos, un delito que a su vez también está sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En este encontramos dos numerales específicamente. A esta actividad delictiva la doctrina la denomina como el acceso no autorizado a servicios informáticos. Para los autores chilenos Marcelo Huerta y Claudio Líbano, consiste en acceder de manera indebida sin la autorización o contra el derecho a un sistema de tratamiento de la información. El fin de este es obtener una satisfacción, información de carácter intelectual por medio del desciframiento de los códigos de acceso o los passwords, causando también daños inmediatos y tangibles en la víctima o bien también por la mera voluntad de solo querer curiosear o divertirse, ¿no? Entre los diferentes medios preferidos que se pueden ejecutar este tipo de delitos tenemos las denominadas puertas falsas, llaves maestras y los pinchados en línea. En este tipo de delito también la protección que se prescribe dentro de la legislación ecuatoriana inmiscuye tanto lo que vienen a ser los sistemas informáticos como telemáticos, pero sin dejar de lado a los derechos de la propiedad intelectual, siendo el caso de la protección a las diferentes creaciones informáticas que se encuentran reguladas por la ley de la propiedad intelectual. Entonces se entiende que solo el titular de un programa puede autorizar la reproducción total o parcial de un programa, su traducción, su transformación, así también como su respectiva distribución. No obstante, esta protección de derechos no solo se limita a los que les acabo de mencionar, sino que también involucran derechos morales, como el caso de la reivindicación de la paternidad de una obra, mantener la obra en el anonimato si así lo desea su autor, o a su vez exigir que se mencione sea su nombre o su seudónimo, y también una indemnización en el caso de daños y perjuicios. Adicional a ello, incluye el derecho exclusivo de explotación, mismo que encierra los siguientes derechos: la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes, la distribución pública de los ejemplares o las copias de la obra mediante la venta, el arrendamiento o el alquiler de la misma, su importación y hasta la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación que sea necesaria. A modo de conclusión, nosotros podemos mencionar que en el Código Orgánico Integral Penal aún existen grandes falencias y vacíos legales al momento de intentar tipificar conductas delictivas. En este contexto nos referimos específicamente a los delitos del derecho informático, que son sancionados en ocasiones con conductas
que no tienen un límite como tal o que sugieren una apreciación interpretativa que va mucho más allá de la permitida por parte del juzgador, contrariando así varios principios constitucionales. A continuación, mi compañera. Pues bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar con respecto al artículo 233 del COIP, que nos habla con respecto a los delitos contra la información pública reservada legalmente. En cuanto a la conducta que sanciona en este artículo, nos dice que la persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con esta ley será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Al igual, la o el servidor público que utilizando cualquier medio electrónico o informático obtenga este tipo de información será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando se trate de información reservada cuya revelación pueda de alguna manera comprometer gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización correspondiente revele dicha información será sancionado con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años, al igual con la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública por 6 meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor gravedad. En cuanto a los problemas que se presentan en el Ecuador, la noticia del diario La Hora está titulada por robo de millones de datos, en donde nos dice que el gobierno ecuatoriano formalizó una denuncia penal por filtración de información personal de 20.8 millones de ecuatorianos, dejando de esta manera en evidencia la falta de un plan de seguridad y la vulnerabilidad de los sistemas informáticos del país, a pesar de que existe una ley orgánica de protección de datos personales dentro del Ecuador. Es importante que se implemente una cultura de seguridad en la información como tal, reglamentos de uso y su protección. Con estas reglas claras, de alguna manera se va a disminuir el riesgo de ser susceptibles de este tipo de amenazas. Al igual, Claudia Godoy nos dice dentro de esta noticia, abogada en libre ejercicio profesional, que la misma manifiesta que el Estado debe garantizar que la información pública sea reservada legalmente para que nadie la utilice a su libre disposición y que los datos de otras personas no sean utilizados para su propio beneficio, afectando legalmente a los demás como tal. Continuando con la exposición, tenemos el artículo 234 que nos habla con respecto al acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. En cuanto a la conducta que sanciona este artículo, nos dice que la persona que sin la autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o de alguna manera redireccionar del tráfico de datos o voz, ofrecer servicios que estos sistemas provean a terceros sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, establece para la misma una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Tenemos posterior a esto el artículo 298 que nos habla con respecto a la defraudación tributaria. ¿Qué es esta defraudación tributaria? Es aquella persona que de alguna manera simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos por este en provecho propio o de alguna manera de un tercero. Tenemos que se establece un tipo de defraudación, que es la defraudación agravada. Y nos dice que esta es cometida con la participación de uno o más funcionarios o servidores de la administración tributaria y acarreará además la destitución del cargo de dichos funcionarios o servidores. Al igual nos dice que las personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que aunque carente de personería jurídica constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de la de sus miembros tendrá una pena de extinción de la persona jurídica y una multa de 50 a 100 salarios básicos unificados generales del trabajador.
Y eso es todo en cuanto a nuestra exposición. Agradecemos por la atención prestada, doctor y compañeros. Muchas gracias.